hacia dónde debe ir la educación, ya que hay, no sé si profesiones, pero algunas habilidades que no se usan en estos tiempos. Para hablar de ese tema, vamos a saludar a Beatriz Borjas, líder de la iniciativa de formación pedagógica de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Bienvenida, Beatriz, ¿cómo está? Bienvenida, un gusto conversar con usted. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. Les estoy hablando desde aquí, desde Maracaibo, para ustedes. Sí, es interesantísima esta pregunta que estás haciendo. No solamente es el currículo, es todo. Es todo. Yo creo que con la pandemia nos hemos dado cuenta lo que supuso la importancia de la educación para todos. Entonces, fíjate, en esa gran pregunta que me haces, yo quería como resumir tantas cosas que han pasado, pero hay algo que me parece interesantísimo y es que en este momento la educación se ha convertido en asunto de todos y todas. Fíjate que la UNESCO en el 2021 sacó un documento interesantísimo sobre el futuro de la educación y hablaba de que necesitamos renovar un nuevo contrato social porque, como dices tú, hay temáticas, hay problemáticas hoy que ya no las podemos dejar fuera de la escuela, del currículo. Fíjate todo el tema con el calentamiento global, el tema ecológico, el tema digital, el tema de las nuevas tecnologías. Es decir, hay situaciones, todo lo que está pasando con el sistema político mundial. Es decir, hay como nos está tocando el mundo en la puerta de la escuela y nos toca cambiar. Entonces, sí creo que el primer gran reto para nuestro futuro es lograr un contrato donde participemos todos y todas, como nos sucedió justamente en estos años de confinamiento, en que nos tocó a todos, mamás, papás, preocuparnos por la educación, los mismos medios de comunicación, los jóvenes que decían qué hacer para que los niños sigan en la escuela, los niños y niñas. Entonces yo sí creo que estamos en un momento como ideal para soñar, para imaginar. Fíjate que ese documento muy lindo se llamó Reimaginar el futuro de la educación. Y te respondo primero con esto. O sea, yo creo que necesitamos un gran contrato, una gran participación de todos y todas para poder reimaginar esta educación que nos está exigiendo el mundo actual. Y en ese ejercicio de reimaginación, ¿cómo imagina esos cambios implementados ya en un nuevo pensum, en un nuevo método de enseñanza, en la nueva formación de generaciones? Bueno, fíjate que, y ahí voy para mi segunda idea, es que ya no podemos pensar las nuevas tecnologías como algo ajeno a la escuela. Ya recuerdas que antes decíamos, no, vamos a apoyarnos en algunos recursos. No, ya la era digital entró en la escuela. Ustedes recuerdan y los oyentes recordarán eso de que está prohibido utilizar el celular en la clase, pero es que resulta que lo que nos salvó fue el celular en muchas ocasiones, gracias a los WhatsApp, a las comunicaciones, etcétera. Es decir, ya estamos en ese nuevo mundo, tenemos que ver de qué manera dialogamos con esta era digital que nos está obligando a hacer una educación híbrida. Ya no es suficiente la educación presencial porque los muchachos y muchachas están aprendiendo más en la calle a través de sus, ni tanto en la calle, hasta en el cuarto encerrado con sus celulares, con las redes sociales. Entonces, esto va a suponer pensar qué supone actualmente una educación híbrida, una educación donde la escuela va quizás no tanto a transmitir conocimientos, ¿verdad?, sino a dialogar con esos conocimientos que van adquiriendo los jóvenes y los muchachos y muchachas a través de las redes, a través de los contactos con el mundo entero, porque están haciendo contactos con el mundo entero. Entonces yo sí creo que ahí hay un elemento clave, pero a eso siempre tenemos unas luces y sombras, ¿no? Estas son las luces, pero siempre hay una sombra que es la brecha digital. Es decir, eso nos va a exigir una mayor conectividad en los niños y niñas, unas mayores posibilidades de que los centros educativos puedan acceder a Internet y que las familias, es decir, que tenemos siempre eso, o sea, no creamos que esto va a ser fácil, este cambio de una educación híbrida, de una era digital, porque eso va a suponer también unas grandes inversiones y no sabemos si los centros educativos están en posibilidades de hacerlo, ¿no? Las mismas familias, como sucedió en estos años de confinamiento con la pandemia, fue muy difícil poder seguir. Perdimos mucha gente, perdimos muchos niños y niñas. El Banco Mundial está asombrado de la cantidad de niños que desertaron la escuela por falta de conexión, por falta de conectividad, porque tuvieron que ponerse a trabajar
ayudar a sus padres y madres, es decir, que siempre tenemos que ver estos futuros siempre como lo positivo que nos viene, pero también cómo hacer para poder paliar las consecuencias, como en este caso, por ejemplo, las pérdidas de aprendizaje que se han dado en gran cantidad de niños por no haber podido acceder a estos medios, ¿no? Entonces sí creo que hay un elemento, y eso por eso te digo que es mi segunda idea, no solamente el pacto. Necesitamos un contrato entre todos y todas para pensar, reimaginar, pero también tenemos que pensar que ya la escuela no puede ser igual que antes. Y en la escuela no puede ser igual que antes. Beatriz Borjas es nuestra invitada, es líder de la iniciativa de formación pedagógica de la Federación Internacional de Fe y Alegría. De lo que se da en clases, ¿qué debe cambiar? Por ejemplo, en matemática debemos seguir viendo seno, coseno, o quizás nos deben enseñar más fundamentos de contabilidad que pueden ser más útiles para el día a día. ¿Qué debe cambiar? Le di solo un ejemplo, pero a su juicio, en historia, en geografía, ¿hacia dónde se debe ir para que quizás el aprendizaje sea más utilizable o útil para la sociedad y para cuando esa persona salga de bachillerato? Fíjate que es interesante porque este mismo documento del 2021 habla de la necesidad de que el currículum vaya trabajando a través de proyectos. Esta famosa idea de que tú tienes que partir de una serie de problemáticas que se están planteando, que se plantean, como lo que acabas de decir, y a partir de esa problemática vas construyendo el currículo. Esta idea, bueno, ya se viene implementando de una forma muy ligera, toda esta idea de poder partir de problemáticas bien concretas e ir construyendo el currículo en función de esas problemáticas e ir alimentando, ¿verdad?, según los conocimientos, las competencias, como se dicen hoy, las capacidades que habría que desarrollar para ir respondiendo problemas. Fíjate que sería una enseñanza basada en problemas concretos. Entonces ya cambia completamente la perspectiva. Yo no puedo elaborar un plan de clase en función de lo que me dice la normativa, sino que yo tengo que elaborar un plan de clase en función de preguntas, inquietudes, necesidades que van surgiendo tanto del estudiantado como de la sociedad. Entonces, eso te cambia la perspectiva. Tiene que ser un currículo mucho más flexible. Tiene que haber una contextualización continua del currículo para tú poder hacerlo. Entonces, son demandas muy fuertes, son exigencias muy fuertes, pero ya cambia la perspectiva del currículum normativo por objetivos. Tiene que ser un currículo mucho más adecuado a lo que se va planteando en el día a día. Entonces, fíjate, ahí dice, bueno, esto no lo aprendieron porque no había necesidad de aprenderlo. Imagínate, eso decirlo en un momento determinado y que lo aceptemos. Además, otra cosa que tenemos que darnos cuenta es que tenemos que utilizar también los mecanismos no formales que se están dando en el entorno para que la gente aprenda. Sí, en este momento todo el tema de las tecnologías tenemos también que verlo desde su perspectiva pedagógica. Yo estoy asombrada la cantidad de personas que se dedican a enseñarnos cosas, a hacer tutoriales, etcétera, y eso no lo podemos perder de vista. Ya no se está aprendiendo solamente en la escuela, y eso es importante de tomarlo en cuenta en el momento de poder construir un currículo. Beatriz, conversamos con Beatriz Borjas, líder de la iniciativa de formación pedagógica de la Federación Internacional de Fe y Alegría. Brevemente, porque nos quedan apenas un par de minutos para despedir esta conversación. ¿Ese ejercicio de reimaginación se está haciendo en nuestro país? ¿Estamos pensando en el futuro de la educación o estamos limitados al tema salarial? Lamentablemente, y eso sí que hay que aprovechar estos minutos, nosotros logramos, y a nivel mundial, esta sobrevivencia que logró la educación fue gracias a los docentes, a los y las docentes. O sea, lo que logró mantener el contacto con la escuela fueron los docentes. Entonces, aquí hay un tema prioritario, que es el tema de la dignificación del docente. Entonces, porque no podemos dejar fuera dentro de este contrato social a los y las docentes y sobre todo su reconocimiento social. Creo que aquí Venezuela tiene una deuda pendiente con los docentes y en el mundo entero, porque no solamente es Venezuela, las huelgas se están dando en todas partes del mundo. Hay una necesidad urgente de una dignificación de la profesión docente. Entonces yo creo que eso es un punto cero antes de poder comenzar una reimaginación de la educación. Beatriz, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, estamos aquí a la orden, ¿sí? Beatriz Borjas es líder de la iniciativa de formación pedagógica de la Federación Internacional de Fe y Alegría. 9:34, nos vamos con The Lumineers y Oh Hey. Una oportunidad para empezar.